Los dolores de cabeza son los más comunes que podemos sufrir. Imagínense que el 50% de la población mundial sufre dolor de cabeza, es decir, la mitad de la gente tiene dolor de cabeza. Lo que muchos no entienden, o por lo menos pocos saben, es que en muchas oportunidades la causa por la cual tenemos dolores de cabeza tiene que ver con la rectificación cervical, es decir, con la pérdida de la curvatura que deberíamos tener fisiológicamente en la columna cervical. Bueno, en este video les voy a explicar cómo se relacionan, por qué si sufrimos de rectificación cervical, muy probablemente vamos a tener dolor de cabeza. Que lo disfruten, comenzamos. La rectificación cervical es la pérdida de la curvatura fisiológica cervical. Es decir, nosotros en la columna tendríamos que tener fisiológicamente, idealmente, curvaturas hacia adelante y hacia atrás. Si se pierde esta curvatura, vamos a tener problemas. Ahora, ¿por qué podemos sufrir una rectificación de la curvatura cervical o incluso una inversión? Es decir, no solamente no tenemos la curvatura que deberíamos tener, sino que además se ha invertido. Esto agrava los síntomas. Miren, existen un montón de posibilidades. Tiene que ver con un accidente, muchas veces el famoso latigazo cervical, ¿vieron? Cuando estamos frenados en un semáforo dentro del auto y somos embestidos por detrás por otro vehículo, esto genera un latigazo que se llama whiplash y va a generar que se pierda la curvatura porque se rompe, se lastima unos ligamentos que sostienen la columna. Esto es realmente muy común, pero también cuando a veces nos patinamos y golpeamos la cabeza contra el piso, en un golpe de puño, a lo mejor en una pelea o en un robo, muchas veces también tiene que ver con una cuestión congénito-genética, es decir, muchas veces no existe algún traumatismo, pero por una cuestión genética tenemos la columna cervical rectificada o invertida. Pero también tenemos que admitir que los dispositivos como la computadora, el iPad, el teléfono, nos obligan todo el tiempo a estar mirando para abajo. Muchas veces mirando la televisión, en la cama, ¿no? Con la almohada puesta atrás, acostados o acostadas, hacemos que todo esto se agrave. Nosotros tenemos que intentar ir en contra de la rectificación y muchas veces el día a día, el trabajo o incluso si queremos mirar una serie en la tele, nos empieza a generar o incrementar la rectificación cervical. ¿Y qué va a pasar? Porque muchas veces uno dice, a ver, yo tengo la columna, ¿qué tiene de malo que esté recta? ¿Cuál es el problema con que en vez de estar curvada sea recta o invertida? Bueno, muchísimo. Realmente es grave, pero no grave por la patología en sí, grave por la sintomatología que nos va a traer. Nos va a generar dolores de cabeza, dolores cervicales, nos va a dar mareos, inestabilidad, como que estamos todo el tiempo caminando en algodón, no nos podemos estabilizar, podemos tener acúfenos, que son esos zumbidos en los oídos que se nos va, que nos viene, que nos molestan. También podemos sufrir lo que se llama embotamiento, que es como si nos estuviesen apretando la cabeza de afuera para adentro y sentimos como una prensa en las sienes. También podemos tener lo que se llama vista borrosa. Muchas veces no vemos bien, decimos será la edad, porque esto ataca a mucha gente entre 30 y 50 años, entonces bueno, vamos al oculista, nos hacen la prueba, todo bien. Decimos, pero ¿por qué está todo bien si veo mal? Bueno, por la rectificación cervical, o incluso tenemos fallas de la memoria. Muchas veces estamos en una charla y vamos a decir algo, pero después nos olvidamos y decimos, pero pará, déjame, te estaba por decir algo y no me puedo acordar, no me acuerdo un nombre. Y esto tiene que ver con la rectificación cervical. Ahora les voy a explicar por qué. Pero incluso hay una sintomatología que es realmente muy particular de la rectificación cervical y que tiene que ver con la cuestión orgánica. Muchas veces sentimos que no nos entra bien el aire, sentimos palpitaciones. Esto a lo mejor de estar bostezando todo el tiempo, esto es que uno hace los suspiros profundos pero siente que el aire no entra, o incluso palpitaciones, uno dice, pará, estoy en la computadora mirando para abajo obviamente y siento que se me sale el corazón. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos corriendo al cardiólogo, nos hacemos un estudio cardiológico, un electrocardiograma, un ecocardiograma, nos sale todo bien. O vamos al neumonólogo, nos hacemos una ergometría, una espirometría para ver si la capacidad pulmonar, si tenemos alguna neumonía, placa de tórax, todo normal. Y decimos, pero para, ¿qué está pasando? Bueno, todo esto tiene que ver con la rectificación cervical. Fíjense ustedes la cantidad de síntomas que trae una modificación en la estructura biomecánica de la columna cervical. ¿Y por qué? Porque esa es la pregunta, ¿no?
Una persona que tiene esta sintomatología necesita respuestas y muchas veces no son tan fáciles, pero tiene una explicación muy sencilla. Escuchen esto. La columna cervical aloja en su interior a la médula espinal bien cercana al cerebro, es decir, el cerebro continúa la médula que nos va a dar inervación hacia todo el cuerpo. Pero, ¿qué pasa? La médula es muy resistente, está muy protegida por algo que se llama dura madre, pero al mismo tiempo es muy poco flexible. Es decir, lo que nos da como resistencia nos lo quita como flexibilidad. Por lo cual, si algo curvo se vuelve recto, se estira. Y si se estira, sufre. ¿Por qué? Porque tracciona del bulbo raquídeo, tracciona del cerebro directamente. Pero además, si no funciona bien la columna cervical, vamos a tener seguramente artrosis prematura. Las vértebras de la columna cervical va a sufrir artrosis porque no están diseñadas anatómicamente, genéticamente para trabajar hacia adelante. Están diseñadas para trabajar hacia atrás. Entonces, si sufrimos de una artrosis prematura de la columna cervical, muy seguramente va a empezar a generar fricción. Pero además, como si esto fuera poco, ¿no? Vamos a tener hernias de disco, porque los discos también empiezan a fallar cuando se cambia la forma fisiológica de la columna cervical. Y si sufrimos hernias de disco, tenemos tres posibilidades: que vaya para un lado, que vaya para el otro o que vaya para atrás el disco. Pierde su domicilio y empieza a comprimir estructuras periféricas. Y como dijimos recién, la médula espinal está pegada a los discos. Si los discos se van hacia atrás, van a empezar a comprimir. Y como les dije al principio, está muy protegida, pero la dura madre, lo que recubre la médula, lo que protege, lo más importante que tenemos en la columna cervical, es muy sensible. Y si se comprime, va a transmitir información hacia la cabeza. Y de la misma forma, si tenemos una hernia de disco en la columna cervical, vamos a tener también sintomatología que corre como si fuese una media capucha que nos están apretando, mordiendo el cuero cabelludo, el ojo. Podemos tener dolor, pinchazos adentro, arriba del ojo, como si nos estuviesen pinchando el ojo de adentro para afuera. Todo esto tiene que ver porque hay un nervio comprimido. Es decir, siempre que haya un disco o una cuestión artrósica comprimiendo un nervio, vamos a tener dolor neuropático, neurítico. Y el dolor neurítico es muy sensible, es muy fuerte y nos asusta, nos genera mucha incertidumbre. Pero créanme, tiene que ver con todo esto. Pero además, como si todo esto fuera poco, cuando nosotros perdemos la curvatura fisiológica cervical, es decir, cuando sufrimos de una rectificación cervical, incluso de una inversión de la curvatura cervical, se va a empezar a trastornar los canales vasculares. Es decir, vamos a empezar a tener menos flujo sanguíneo hacia el cerebro. ¿Por qué? Porque se comprimen las arterias vertebrales, no llega bien la sangre al cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Si no llega la sangre al cerebro, no llega el oxígeno, no llegan los nutrientes, no se desagotan las toxinas y el cerebro le empieza a decir al corazón: bombeame más sangre, mandame más sangre porque no me llega, y a los pulmones les dice: empezá a ventilar mejor porque no me está llegando el oxígeno. Por eso tenemos las palpitaciones y la sensación de falta de aire. Pero el problema no está acá. Por eso los estudios nos dan normales. El problema está en la obstrucción de las arterias vertebrales. ¿A causa de qué? De la rectificación cervical. ¿Entienden? ¿Van entendiendo cómo se está relacionado una cosa con la otra? Si se empieza a generar una compresión de los nervios, vamos a tener dolor de cabeza. Si se empieza a generar una compresión de las vías vasculares, es decir, de las arterias y las venas, vamos a tener estos trastornos que decíamos antes, pero en todos los casos, vamos a tener dolor de cabeza. Y para eso existen tratamientos específicos y que en general tienen que ser más naturales. Vamos a hablar de los tratamientos para la rectificación cervical y los dolores de cabeza en un video más adelante. Por ahora, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Chau.